Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es primero partir con una recapitulación de lo que vimos en la clase pasada, más que nada para que estemos todos en la misma línea, ¿ya? Y luego vamos a empezar a ver una forma de poder simplificar, que en realidad son los mapas de Carnot. Es otra herramienta adicional a, por ejemplo, simplemente ocupar el álgebra de Boole, ¿ya? Vamos a ver que en realidad es una herramienta bastante poderosa. Sin embargo, al principio como que tenemos que ir paso a paso, avanzando de a poco para ver cómo vamos a trabajar con dichos mapas, ¿ya? Que por si acaso ellos se van a aprovechar, en realidad nosotros vamos a usar los mapas aprovechando algunas capacidades que tenemos para reconocer patrones gráficos, más que, por ejemplo, patrones escritos, ¿ya? Así que les voy a compartir en un momento. Déjenme ver si tengo por acá. De hecho, no tengo por acá lo que les quería compartir. Lo tengo por acá. Ya, vamos a ver lo que hicimos en la clase pasada. Estuvimos trabajando con la representación de funciones, si se acuerdan bien. Acá está. Ya. Entonces, vimos 4 formas en que podíamos representar funciones lógicas o booleanas, que recuerden que son funciones que solamente pueden tomar los valores 0 o 1, ¿cierto? Por eso es que la asociamos muchas veces con la misma teoría que usamos en la lógica proposicional, donde vemos que una función puede ser verdadera o falso, ¿cierto? Y la primera de ellas era la suma de productos. Nosotros acá teníamos una función que ustedes están viendo ahora, a negado, b, c negado más a, c negado, que esta es una función arbitraria, se creó en el momento para poder así revisar estas representaciones, y nosotros podríamos ver qué pasa con ella para cada una de las combinaciones de entrada posible, por ejemplo, para la combinación 000, para la combinación 010, 111, y así en realidad podríamos probar todas. En este caso tenemos 8 combinaciones posibles, ¿cierto? Dado que tenemos 3 entradas, sería 2 elevado a 3, así que nos darían las 8 combinaciones. En este caso se podría verificar, por ejemplo, todo lo que ocurre con nuestra, en este caso, función, pero si que tuviéramos más entradas, por ejemplo, no sé, 4, 5, 6, ya la cantidad de combinaciones disponibles es muy grande, entonces no nos conviene tanto el empezar a revisar cada una de ellas. Por eso es que lo más rápido que uno puede realizar, y que es lo que yo les recomiendo en estos casos, es fijarnos en directamente qué combinaciones hacen uno a cada término. Por ejemplo, para este término que tenemos acá, el A negado, B, C negado, la combinación que lo hace uno va a ser el A valiendo 0, el B valiendo 1 y el C valiendo 0, ¿cierto? Y si es que él es 1, inmediatamente la función es 1. Lo mismo hacemos con el caso de este otro término, ¿cierto? Que es el A, C negado, donde vemos que lo único importante para que sea 1, ¿cierto? Es que el A valga 1 y el C valga 0. ¿Qué pasa con el B? Bueno, el B está libre. El B podría ser 0, podría ser 1. Y en base a eso nosotros podemos ver que esto va a quedar definido. Va a quedar definido como que vamos a tener dos opciones, ¿ya? Dos opciones porque precisamente nos falta una variable, 2 elevado a 1 nos va a dar 2, que son las combinaciones. Igual lo vamos a reforzar un poquito más adelante, ¿ya? Así, finalmente pudimos ver que teníamos 1 solamente en esas combinaciones, en el 2, en el 4 y en el 6, los cuales ubicamos en esta tabla, en el 2, en el 4 y en el 6. Y las demás son simplemente 0. Podríamos comprobarlas, ¿cierto? Y ver que efectivamente dan así. Aquí tenemos al menos 2 comprobadas. Y para poder representar una función, nosotros podemos entonces usar algunas de las alternativas que vamos a ver ahora. La primera que revisamos era crear estos productos, que ustedes se pueden fijar que tenemos A negado, B negado, C negado, que está asociada a la combinación 000. Tenemos también todas las demás asociadas a su combinación. Por último, llegamos al ABC, asociada al 111. ¿Cómo definíamos eso? Bueno, en realidad poníamos acá los productos que al momento de evaluarlos en la combinación correspondiente dan 1. Para que eso se cumpla, tenemos que tener que, si es que está, por ejemplo, la variable en 0, el término queda negado. Y si es que está en 1, el término queda sin negar, como tenemos, por ejemplo, en algunos otros. ¿Sí? ¿Y para qué nos servía eso? Nos podemos estar preguntando. En realidad, para poder representar la función de forma que si es que nosotros tomamos los productos que se corresponden con los unos de la función, en la tabla que suponemos que la tenemos completa, podemos formar la suma de productos canónica. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es canónica, pero en principio pensemos que vamos a tomar este término, el A negado, B, C negado, el A, B negado, C negado, y el A, B, C negado, ¿cierto? Porque están asociados a un 1 de la función.
Y vamos a expresarlo acá. Aquí ustedes lo ven, ¿cierto? Esos tres términos, vemos que justamente las combinaciones que hacen 1 a cada uno de ellos son precisamente el 2, el 4 y el 6. ¿Qué sería una función de forma canónica? Bueno, simplemente que cada uno de los términos contiene todas las variables. En este caso son 3 variables, cada uno de ellos contiene las 3. Y nosotros podríamos decir, pero bueno, ¿y en realidad qué diferencia hay entre esto que tenemos acá, ¿cierto? Y la función que estaba originalmente? Y lo que pasa es que esta función en realidad está simplificada. Está simplificada y es la representación mínima, ¿ya? Es un adelanto lo que vamos a empezar a hacer después. ¿Y qué ventaja nos entregaría esto? Bueno, más que nada el hecho de que hay una relación directa entre la función canónica y la tabla. Porque yo sé que tengo 3 términos, por tanto en la tabla tengo 3 unos. Veo, por ejemplo, qué combinación hace 1 a cada término y tengo precisamente las combinaciones para las cuales la función es 1. Esa relación igual es importante, ¿ya? Claramente, si tuviéramos una función de, no sé, muchas más variables y que tuviera muchos unos, la expresión quedaría gigantesca. Para evitar eso, nosotros también tenemos una representación alternativa llamada sumatoria de minterms, donde lo que nosotros hacemos es que le damos un nombre a cada producto. Vemos que, por ejemplo, ese primer producto lo llamamos M0, el segundo M1, y así seguimos avanzando hasta llegar, en este caso, al M7. Ese numerito que está ahí, como acá les indico, simplemente se corresponde al número decimal correspondiente, en este caso, a la combinación binaria. ¿Ya? Vemos que es el 7, el 6, el 1, ¿cierto? Y en realidad es eso. Si tuviéramos 4 variables, veríamos que partiríamos en el M0 y terminaríamos en el M15, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos entonces para representar con estos minterms? Vamos a tomar los minterms que se corresponden con los unos de la función, que aquí serían en este caso el minterm 2, minterm 4 y minterm 6. No es coincidencia, ¿cierto? Y representamos así. La función f de a, b, c va a ser igual a la sumatoria de los minterms 2, 4 y 6. Claramente queda mucho más resumido, ¿cierto? Podemos ver un ejemplo acá donde tenemos una función de 5 variables que representamos de una manera muy simple. Y esto se podría reconstruir. O sea, yo podría después decir, entonces, ese minterm 0, ¿cuál sería el producto que le corresponde? Sería simplemente el a negado, b negado, c negado, e negado. ¿Cuál sería, por ejemplo, el minterm 31? A, B, C, D, E. Así de simple, ¿cierto? Y ahí podemos hacer lo mismo con los demás. Tomando que vamos a dejar la variable negada, ¿cierto? Si es que se le corresponde un 0. Y vamos a dejar la variable sin negar si es que se le corresponde un 1. Aquí me refiero a la combinación binaria, ¿cierto? Que estamos representando. Y aquí ustedes se podrían haber preguntado, ¿cierto? Pero, ¿por qué usamos solamente los unos? Y en realidad podemos usar también los ceros, ¿ya? Usamos los ceros y vemos que lo que hacemos ahora es tomar en cuenta las sumas que ustedes ven ahí, ¿cierto? Que se corresponden con los ceros de la función. Y que de hecho al momento de evaluarlos en la combinación me van a dar 0. Podemos ver que el a más b más c, claro, podemos ver que el a más b más c, al momento que lo evaluamos en el 0, 0, 0, nos va a dar 0. El a más b más c negado, al evaluarlo en el 0, 0, 1, nos da también 0. Y así, cada combinación, vemos que pasa eso. El a negado más b negado más c negado nos da en este caso, ¿cierto? 0 al momento de evaluarlo en el 1, 1, 1. Y si evaluamos en cualquier otra combinación, nos va a dar 1. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo representamos entonces? Hacemos lo siguiente. Nosotros decimos que vamos a tomar todas las sumas que se correspondan con ceros de la función y las vamos a multiplicar. Y esa va a ser la función. Y va a ser totalmente equivalente, a pesar que podría no ser igual a, por ejemplo, una expresión si nosotros desarrollamos que lo que nos podría dar, por ejemplo, como la suma de productos, no tendría por qué ser igual a la expresión desarrollada y llevada a suma de productos que obtenemos desde acá. Sin embargo, sí son equivalentes, porque lo importante es la tabla, los ceros y los unos que nos está indicando. ¿Ya? Eso es lo importante. Así que obtuvimos ese producto de esas sumas, vemos que en realidad son 1, 2, 3, 4, 5. Claro, son 5 porque justamente hay 5 ceros y pusimos las sumas que se correspondían. Nuevamente, podemos representarlo de una manera más resumida, simplemente dándole un nombre. Llamamos, por ejemplo, al M0, M grande, ¿cierto? M mayúscula 0, a este primer término, y así seguimos avanzando, hasta llegar al M7. Y lo representamos así.
podemos ver que en este caso la función podría ser representada como la productoria de los max terms 0, 1, 3, 5 y 7, que de hecho lo tenemos acá. Sería justamente lo que están asociados a los ceros. El 0, el 1, el 3, el 5 y el 7. Así que, en definitiva, queda mucho más reducido, como ustedes pueden ver. Que era la productoria, por si no lo recordaban. Es muy parecido a la sumatoria, con la única diferencia de que no se van a sumar los términos, sino que simplemente se multiplican. Y en lo demás funciona igual. Esta fue una recapitulación, entre medio mientras estaban ofreciendo pan avanzado, de todo lo que hicimos en la clase pasada. Quiero saber si alguien tiene alguna duda. Obviamente fui bastante rápido, porque esto es algo que nosotros ya vimos. Pero de todas maneras, cualquier duda que tengan me dicen, ¿ya? Y si es que alguien no vio o no participó en esta clase, por favor, vea el video, ¿ya? Hay que comprarle pan, de hecho, sí. Aunque ahora no tiene mucho sentido, porque como no estamos en cuarentena, la gente igual sale. Dudas, me pueden escribir por último si quieren en el chat de forma privada también. También es posible. Y si no, recuerden, si es que no han participado en la clase anterior, si no han visto el video, véanlo, ¿ya? Ahí es bien descriptivo todo esto, no lo vimos nada en 10 minutos, sino que lógicamente nos tomamos el tiempo, ¿ya? Para irlo revisando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a revisar lo que les comentaba, ¿cierto? Acerca de los mapas de Carnot y cómo finalmente los vamos a trabajar, porque tiene varias cosas a considerar. Así que vamos a la unidad 1, específicamente al apunte tema A, álgebra de Boole y simplificación lógica, y ahora ya vamos a empezar a acercarnos a pronto para poder terminarlo en realidad. Vamos a descargarlo. Tengo toda la impresión que lo descargué ya. Ah, sí, de hecho lo había descargado. Lo había descargado. Lo había descargado, así que lo vamos a abrir en otro software para así poder verlo de una manera un tanto más cómoda. De hecho, debería comprarme el Affinity Photo. Porque este que tengo yo es como el... ¿Cómo se llama? Como el Illustrator. Y el Affinity Photo, o Photo, como le quieren llamar ustedes, sería como el Photoshop. Pero la versión que no requiere una suscripción, sino que uno lo compra una vez y lo ocupa. La verdad es que es bastante bueno al menos. Y eso que yo todavía no he hecho un tutorial así fuerte, sino que estaba aprendiendo así como por mí mismo nomás. Pero al menos es bien poderoso, porque si una persona que no se ha dedicado a aprenderlo bien, lo puede usar. Eso implica que entrega bastantes herramientas. Y mientras tanto busco dónde está la página. Acá está. Ahí. Así que se lo recomiendo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros es obviamente simplificar funciones lógicas. Vamos a empezar a ver esta nueva herramienta que son los mapas de Carnot. Y vamos a notar que los mapas de Carnot tienen una ventaja con respecto a, por ejemplo, ocupar simplemente álgebra. Que el álgebra la verdad es que depende mucho de nuestra habilidad para aplicarlo, de cómo nosotros vemos las reglas, ¿cierto? Puede sernos muy simple de simplificar una función o puede sernos muy difícil, dependiendo obviamente de cómo nosotros apliquemos todo. Sin embargo, los mapas de Carnot son sistemáticos y muchas veces nos van a hacer mucho más fácil el camino para poder llegar a una expresión mínima. En definitiva, yo creo que de aquí a dos, tres clases ya se nos va a hacer súper simple, ¿ya? En principio, como que tienen obviamente sus detalles y que hay que ir poco a poco revisándolos, pero créanme que se aprovecha de que nosotros reconocemos súper fácilmente patrones gráficos, ¿ya? Así que lo que vamos a buscar acá, como les decía, es buscar expresiones mínimas, ¿cierto? Vamos a ver que los mapas de Carnot van a representar exactamente la misma información que una tabla de verdad, solamente que distribuida de una manera un tanto conveniente, para así aprovecharnos de algunas reglas y propiedades que tenemos. Les adelanto que de hecho nos vamos a aprovechar de la adyacencia. Eso es lo que nos permite a nosotros simplificar. Vemos que podemos usar los mapas de Carnot para 2 variables, 3, 4, 5. Sin embargo, uno podría incluso seguir hasta 6 variables, pero ya no es tan práctico porque las adyacencias se hacen muy difíciles de manejar, ¿ya? Nosotros en el curso lo que vamos a hacer es principalmente para 3, para 4, para 5 variables que vamos a trabajar, ¿ya? Así que, una vez que hemos dejado eso claro, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos un mapa de Carnot. Pueden ver ustedes que esto sería un mapa de Carnot para 3 variables, donde está definido de momento asignando, por ejemplo, una celda a cada uno de estos productos. Vamos a fijarnos en lo siguiente, miren. Porque cuando yo les hablaba de adyacencia, quizá le llamaba la atención, quizá no le decía mucho.
pero cuando me refiero a adyacencia, simplemente me estoy refiriendo a que, fíjense, por ejemplo, entre estas dos celdas, esta celda que tenemos acá y esta celda. ¿Cuántos cambios hay entre las variables? El A y el B se mantienen igual, están ambos negados. Sin embargo, cambia el C. Hay un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, entre ellas dos, entre esta celda y esta celda, vemos que ahora cambia el B. Un cambio nuevamente, ¿cierto? Que no sé qué dice. Solamente un cambio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora, miren, entre esta celda, por ejemplo, y esa, nuevamente solamente hay un cambio. Y pueden notar que en realidad, entre todas las celdas que están, ya sea una sobre otra o una al lado de otra, se cumple esa idea, ¿cierto? De que hay solamente un cambio en una variable. Incluso, si nos fijamos acá, miren cuántas cambian. Claro, Cristóbal, de hecho, esa es la idea. Y vamos a ver que lo que vamos a usar es Gray, algo parecido a lo que comentamos cuando vimos los códigos, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y aquí nuevamente, miren, tenemos el A negado y acá tenemos el A. Y los demás son iguales. ¿Ya? Esa adyacencia que se produce nos permite a nosotros tener en cuenta lo siguiente. Quiero que ustedes imaginen que el mapa no solamente está hecho en un plano, sino que también se puede ver como una especie de esfera. ¿Ya? Imagínense que es una esfera. Miren qué mejor. Y que está, por decirlo así, como pegada por los bordes. Es como que por los bordes estuviera pegado. Esto de acá, pegado con esto. Usen bastante imaginación. Esto de acá arriba pegado con eso, ¿me entienden? Y por eso es que tenemos esa adyacencia. ¿Sí? Y que nos mencionan por acá, bueno, el mapa nos muestra que este caso es para 3 variables, ¿cierto? Cada celda representa un posible término producto, claramente, ¿cierto? Tenemos también que cada celda difiere de una celda adyacente por solo una variable, que esa es la clave que yo les menciono para poder simplificar. Vamos a ver por acá que precisamente tenemos, ¿cierto?, nuestro mapa y ahora está representado de otra manera, que es lo que nosotros vamos a usar generalmente, que es simplemente con los códigos binarios, ¿ya? Tenemos acá que, por ejemplo, para toda esta columna, el C vale 0. Para toda esta columna, el C vale 1. Es que como toda esta columna, como por allá. Y vemos que en el caso del A y el B, para esta fila van a valer 0, 0, para esta fila van a valer 0, 1, para esta 1, 1 y para esa 1, 0. Y ustedes pueden notar que de hecho partimos en 0, 0, 0, 1 y nos saltamos, pasamos al 1, 1 y después al 1, 0. Porque efectivamente está en código Gray. Que recuerden que el código Gray teníamos que solamente hay un cambio de bit, que justamente va en línea con lo que comentaba Cristóbal. ¿Ya? ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque buscamos que haya adyacencia, que solamente hay un cambio. ¿Ya? Podemos ver que aquí la combinación que se corresponde a esa casilla es 0, 0, 0, acá 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Acá el 1, 1, 0. Simplemente estoy listando la combinación que se corresponde. Acá el 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ese 1 que le pasó a mi 1. 1, 0, 1, ¿cierto? Si nosotros escribíamos eso mismo, pero con el decimal que corresponde, ustedes van a ver que en realidad es algo así. Voy a hacer aquí un esfuerzo de dibujo. Vamos a hacer más esfuerzo, sí, para que quede un poco mejor. Y nos va a quedar así, miren. Tenemos un mapa de 3 variables, tenemos el 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Recuerden que eso está en Gray. Es muy importante que mencionar que no podemos intercambiar estas dos. Si las intercambiamos al momento de que simplifiquemos eventualmente, que esto ya va a ser el martes, nos daría un resultado erróneo. Así que mucho cuidado con eso. Tenemos A, B y C, ¿cierto? Acá tendríamos el 0, tendríamos el 1, tendríamos el 2, tendríamos el 3. Simplemente estoy convirtiendo este binario al decimal, ¿cierto? Asumiendo que no tenemos signo ni nada de eso. ¿Y dónde iría el 4? Ahí. ¿Dónde iría el 5? Ahí iría el 5. Acá iría el 6 y ahí iría el 7, ¿cierto? Así que contaríamos en definitiva como desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso nos va a servir después cuando queramos simplificar, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso. Quiero ver si hasta ahora se entiende lo que hemos estado viendo. O sea, que primero, los mapas de Carnot van a representar la misma información con la tabla de verdad, simplemente de una manera un tanto diferente para que nos convenga, ¿cierto?, tener esa adyacencia, porque la adyacencia, que es finalmente la variación de un bit o de una variable solamente de la que tengo justamente contigua, ya sea arriba o abajo, ¿sí?,
nos va a servir para simplificar. Y les decía yo que esto nos va a ayudar también. Vamos a ver lo que nos dicen acá. Nos dicen que las celdas son usualmente etiquetadas usando ceros o unos para representar la variable y su complemento. Efectivamente. Los números se ingresan en código Gray para forzar que las celdas adyacentes difieran en solamente una variable. O sea, como les digo, es la clave. Los unos se leen como la variable real y los ceros se van a leer como la variable complementada. Así que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos ahora representar esto como con el término que le corresponde, con el producto, sería un A negado, B negado, C negado, ¿cierto? Que de hecho precisamente lo que tenemos por acá. Déjenme sacar la mano, ahí está. ¿Ven? Justamente así. ¿Ya? Es la misma información. Aunque, como les digo, lo que nosotros vamos a usar por lo general es lo que está acá. Eso vamos a usar nosotros. Y ahora, así que se entiende bien, lo que vamos a ver es esto, miren. Alternativamente, las celdas se pueden etiquetar con las letras de las variables. Esto hace que sea más simple de leer, pero toma más tiempo preparar el mapa, lógicamente, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo se presenta la adyacencia entre nuestras celdas. Queremos leer cuáles son las combinaciones que tenemos, ¿cierto? Y de hecho el término que tenemos asociado a cada una de dichas celdas. Así que vemos que acá, tal como les mostré en el caso anterior, tenemos que a esta celda le corresponde ¿qué cosa? Le corresponde el término A negado B, C negado, ¿cierto? Y a esta celda le corresponde el término A, B negado, C. ¿Sí? Es bien directo eso. Ahora, mire lo que tenemos por acá. Este mapa se ve un poco más raro, ¿no? Así como estábamos viendo recién un mapa de 3 variables, también podríamos tener un mapa de 4 variables. Tenemos acá un montón de adyacencias. Vemos que en realidad con la celda que está justamente sobre ella, la que tiene a su izquierda, la que tiene a su derecha, la que tiene debajo, ¿cierto? Todas esas son adyacentes. Sin embargo, no hay adyacencia a la diagonal. Eso es muy importante, ¿ya? Muy importante notar que no son adyacentes. Podemos comprobarlo fácilmente porque supongamos que tomamos esta celda de acá y esta celda de acá. Veamos cuáles son sus combinaciones correspondientes, o en realidad su término correspondiente. A esa primera celda que yo destaqué, vemos que tiene el A negado, B negado, y tenemos el CD. Vamos a ver cuál es el término que se corresponde con esta otra celda. Tenemos el A negado B, A negado B, y tenemos el C denegado. Y aquí claramente podemos observar que tenemos, ¿cierto?, un cambio en dos variables, ¿cierto? Cambia el B y cambia el D. Por tanto, no serían adyacentes. Lo comprobamos fácilmente, simplemente comparándolas, ¿cierto? Así que esto es importante. Le estoy adelantando yo por qué. O en realidad que va a ser importante y vamos a ver en un momento más el por qué. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Primero, el hecho de que existe esa adyacencia, ¿cierto? Tenemos también que lo que yo les comentaba, que no hay adyacencia en la diagonal. Por ejemplo, ellas dos no son adyacentes, ni tampoco ellas dos, por ejemplo, ¿cierto? Y además vamos a ver que hay una adyacencia cíclica entre las celdas ubicadas en los extremos. ¿Cómo sería eso? En realidad, esto que nosotros tenemos acá, este mapa, también se puede representar de la siguiente manera, miren. Acá, ¿dónde estás, mapa? Ahí está. Fíjense, por ejemplo, acá. Lo que ustedes están viendo ahora es simplemente el cómo se va a finalmente a representar la información relativa a una función por medio de un mapa. ¿Qué significa esto? Porque nosotros decimos que en realidad representa la misma información que una tabla de verdad, ¿o no? Eso es lo que decía al principio también el apunte, lo mencionaba yo. Pero nos dice, la función f para la combinación 0, 0, 0, 0, vale 1. Creo que dije un 0 más. La función f para la combinación 0, 0, 1, 0, vale 1. Y así para todo lo demás que ustedes ven. Pero, ¿qué significará el hecho de que no aparezca nada acá? Miren, no hay nada. ¿Qué es eso? Es un 1, un 0. Y de hecho lo que pasa es que nosotros vamos a omitir los ceros. ¿Ya? También podríamos representar un mapa y representar únicamente los ceros, omitiendo los unos. ¿Ya? Pero vamos a partir primero asumiendo que estamos indicando los unos y todo lo que no está escrito son simplemente ceros, que nosotros los omitimos. ¿Ya? Así que eso es como, y así es como finalmente representa el comportamiento de la función un mapa. ¿Se dan cuenta que en realidad es lo mismo? Porque una tabla tendríamos, ¿qué cosas? Tendríamos, bueno, una tabla bien hecha, ¿cierto? Tendríamos un A, B, C, D, F, y tendríamos acá que para 0, 0, 0 vale 1, y así tendríamos todas las combinaciones.
está simplemente ordenado de otra manera, ¿ya? Por eso decíamos que existe esa relación directa entre lo que dice la tabla y lo que dice el mapa, ¿ya? Y el punto que les quería mostrar es el siguiente, miren. El mapa, ustedes tienen que imaginárselo como un balón. Imagínenselo como un balón. De forma tal que el balón se pega en los bordes y que por tanto lo que yo tengo destacado en ese como celeste que ustedes ven ahí, que sería los extremos de nuestro mapa, en realidad, en realidad está junto, pero en la cara posterior. ¿Ya? ¿Se lo imaginan? Debería ser una gráfica, ¿cierto? Debería ser una gráfica 3D que lo muestre. Respóndame sí, si es que se imaginan lo que estoy comentando, que en realidad el mapa como que está pegado por sus bordes, de forma tal que esos unos en la cara posterior se juntan. Mi dibujo como que deja mucho que desear, la verdad. ¿Qué les voy a decir? Claro, de hecho debería hacerla. Pero va a ser en 3D. ¿Cómo se llama este software? Se me olvidó el nombre. After Effects creo que también se puede usar. Pero si lo podría hacer con lo que tengo yo. Quizá podría. Pero sí. Entonces nosotros en ese sentido miraríamos la cara frontal y esto estaría atrás. Y en realidad aquí me faltaría poner algo más, ¿cierto? Si yo quisiera hacerlo bien, bien preciso, tendría que tener esos unos ahí de la cara frontal. Así que le vamos a quitar estos unos. Ahí, para que sea totalmente consistente. Me pregunto cómo le pinto para que se vea así como... También sirve. ¿Sí? Dime, Andrea. Claro, claro. Entonces, los que me pusieron que... los que me pusieron que se entendía más o menos, ¿o no? ¿Se entiende ahora? Me pueden escribir en el chat, me pueden comentar por audio, me pueden escribir en chat privado si quieren. ¿Qué parte no se entiende o se entiende más o menos? De hecho, voy a intentar hacer de nuevo el dibujo. ¿Sí? Yo sé que estoy capacitado para hacerlo. Imaginemos que tenemos... De hecho, ¿cómo puedo dibujar eso? Yo creo que lo dibujo así, ¿o no? Y eso que yo he tenido dibujo técnico varias veces. Ya, pensemos que esto es eso de ahí, ¿cierto? Ahí. Ya, como que por ahí va, ¿cierto? Y nuestro mapa, allá atrás, justamente ahí, tiene los unos en su cara posterior. Vamos a poner cara posterior gris, cara posterior lila. Ahí está un poco mejor. Ya. Entonces, eso es importante ya para el mapa de 4, que lo vamos a poner por acá. Ahí. ¿Y qué nos comentaban acá? Nos comentaban, ¿cierto?, que las celdas se disponen de la misma manera, ¿cierto? Y las variables A y B van a estar representadas así. Fíjense bien que en este dibujo que yo tengo acá, no usé las variables directamente, sino que simplemente puse los números, porque en realidad nosotros vamos a hacer eso. Vamos a poner los números acá y acá. Ahora, vamos a comentar lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba en el caso del álgebra de Boole que lo que nosotros buscamos al momento de minimizar, y de hecho buscamos ojalá llegar al mínimo, es poder disminuir la cantidad de términos que tenemos? O sea, por ejemplo, si una función está expresada como una suma de productos, muy bien. Justamente estamos viendo lo que vamos a hacer cuando queramos simplificar, que esto es un recordatorio, ¿ya? Que buscamos disminuir la cantidad de términos que tiene, por ejemplo, nuestra función, si está expresada, por ejemplo, como suma de productos o como producto de sumas, y además achicar los términos, que tengan menos variables. ¿Ya? O sea, si conseguimos ambas es lo mejor. Si podemos conseguir solo una, bueno, será, nos conformamos con eso, ¿cierto? Pero siempre buscamos, ojalá, reducir lo más posible eso. ¿Por qué? Porque finalmente estos circuitos se buscan implementar en la realidad. Se van a finalmente implementar con puertas lógicas, con la puerta AND, con la NOT, con la OR. Entonces, mientras más operaciones tengamos, quiere decir que van a ser más puertas las que vamos a usar. Y si nosotros quisiéramos construirlo y quizás realizar 1000 circuitos iguales, vamos a incurrir en mayores costos. Así que ese es el objetivo de simplificar. Además de que el hecho de que sea más simple no hace más fácil analizar un sistema, ¿cierto? Un circuito. Con eso claro, ahora vamos a ver lo que va a pasar acá. Aquí nos menciona lo que yo le estaba comentando, miren.
Primero, que los siguientes pasos describen cómo completar los mapas de Carnot de una suma de producto estándar. Primero determinamos el valor binario de cada término de producto de la suma de producto estándar. A medida que evaluamos cada término, colocamos un 1 en el mapa de Carnot que se corresponda justamente con esa celda, ¿cierto? Y cuando hayamos completado el mapa de Carnot, dicho mapa tendrá tantos unos como términos tiene la expresión, si es que obviamente la función es canónica. Eso es muy importante. Lo mismo que pasa con el mapa, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si tenemos la función canónica, por cada término tenemos un 1, si es que estamos trabajando con los unos, en la tabla? Lo mismo pasa con el mapa de Carnot. Y algo muy importante es que nosotros lo que vamos a hacer generalmente es dejar fuera los ceros, si es que estamos trabajando con los unos. O dejar fuera los unos, si es que estamos trabajando con los ceros. Ya que vamos a ver un poco más adelante, yo creo que el día lunes, que es válido. Aquí tenemos un ejemplo para que le vayamos dando más sentido. Se fijan que tenemos en este caso, acá en el 000, tenemos asociado, ¿cierto?, un 1. Eso nos indica que la función, que no tiene nombre, le vamos a poner nombre, f, para esa combinación es 1. Por tanto, tenemos entonces que va a quedar ese término. El a negado, b negado, c negado. En realidad lo voy a envolver mejor. Ese término, ¿cierto? Tenemos un 1 acá. Eso implica que va a estar el a negado, b negado, c, que está precisamente ahí, ¿cierto? Tenemos un 1 acá, que nos indica que va a estar entonces en la función, o en realidad la función va a ser 1 para esta combinación, ¿cierto? Para el 1, 1, 0. Así que vamos a tener el término a, b, c negado, que está ahí. Y por último, ese 1 nos está indicando que la función va a tener el término a, b negado, c. ¿Ya? Y que por tanto se va a hacer 1 para ese término. Esto se relaciona mucho con lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que estábamos recapitulando eso hoy día justo al comienzo? Y ahora vemos que acá tenemos varias funciones. Acá nosotros podríamos ver finalmente cuáles son las combinaciones que hacen 1 a cada término. De hecho, sería para nosotros bastante rápido, ¿no? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Como tenemos las expresiones como suma de productos, simplemente si es que está negado tenemos que es un 0, y si está sin negar, un 1, ¿cierto? Y esa finalmente va a ser la combinación que lo hace 1 a él. Y a cada uno de ellos vamos a tener su combinación. Acá lo mismo, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, iba a ser un 1 ese, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Y qué números serían estos? Para que sigamos practicando. Este sería el 3, este sería el 4, este sería el 13, el 15, el 12, el 1. ¿Y qué le pasó a mi número ahí? Miren, se me deformó. Vamos a arreglarlo. ¿Qué te pasó? Se rompió ese 0. ¿Qué le pasó, de hecho? Miren. Lo perdimos. Lo perdimos. ¿Qué les puedo decir? De hecho, sí. Vamos a dibujarlo de nuevo. ¿No? Le ponemos el 0. ¿Ven? Era como un errorcillo que tenía por ahí. Ya. Y ese es el 10, ¿cierto? Precisamente. Esto es en decimal. Así es que, como les recordaba yo y les comentaba también anteriormente, es muy, muy recomendable que ustedes al menos manejen los números del 0 al 15. Porque nos ayuda un montón después al momento de trabajar. Un bug, ¿cierto? No se requería más. Como que se había quedado ese trocito ahí y no se había borrado. Ya. Ahora, ¿qué tenemos también acá? Tenemos un mapa de Carnot de una suma de productos no estándar. Vale decir que hay un término, de hecho hay dos términos, en los cuales no están todas las variables. Ahí nosotros, ¿qué hacíamos? Decíamos, simplemente tenemos entonces esto. Tenemos que el A tiene que valer 0 y los demás están libres. Así que el B y el C pueden tomar todas las demás combinaciones. Ustedes pueden ver acá que en realidad, fíjense en esto, miren. ¿Cuántas variables faltan? Dos variables, ¿cierto? El B y el C. Así que tenemos 2 elevado a 2 combinaciones diferentes que hacen 1 al término. ¿Sí? ¿Cierto? Veamos acá. ¿Cuántas variables faltan? Solo una. Así que tenemos 2 elevado a 1 combinaciones que hacen 1 a ese término, ¿cierto? Justamente. ¿Y cuántas tenemos por acá? Bueno, no nos falta ninguna variable, nos faltan 0. Así que tenemos una combinación que lo hace 1 a él. ¿Será coincidencia, no? ¿Qué creen ustedes? Coincidencia, ¿no?
Y se cumple, ¿ven? Si nosotros, por ejemplo, en un sistema determinado viéramos que hay 4 variables y tenemos solamente una indicada, quiere decir que tendríamos 8 combinaciones, porque nos faltarían 3, ¿cierto? Eso nos ayuda bastante. Y aquí nosotros podríamos entonces rellenar el mapa, fijándonos siempre en lo siguiente, miren. Nos fijaríamos en, voy a cambiar el color porque no me gustó escribir con rojo solamente. Vamos a cambiar el color a un púrpura. ¿Cambio ese? Ah, no cambié el color, cambié como el contorno. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos entonces llenar el mapa, lo que haríamos sería lo siguiente. Diríamos en el 000 va a haber un 1, ¿cierto? En el 001, en el 00, en el 010, en el 011, ¿cierto? Y en realidad tenemos unos ¿dónde? En el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Solamente hay un 0. ¿Ya? Todo lo demás son 1, ¿cierto? Ahí está el 0. Un 0 que quedó solo ahí. ¿Ya? Y eso nos va a servir también para poder rellenar nuestros mapas, ¿ya? Oh, se me cambió el color de nuevo. Bueno, lo eliminamos. Y ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es una diapositiva que es importante, quiero que me digan si tienen dudas, si se entiende en realidad lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora. Ay, me equivoqué, perdón. Ahí sí. Entonces yo me hidrato un poquito. Se fijan en esa relación que hay entre la expresión algebraica, entre la tabla verdad y el mapa. Y claro, está ordenado de una forma un tanto diferente porque buscamos adyacencia, porque es precisamente ella la que nos va a permitir simplificar. Me pregunto si hidrata, ¿no? Deshidrata en ese caso. Ya, muy bien. Entonces, ahora viene un punto clave porque son un montón de reglas que al principio como que cuesta como asimilarlas, pero nosotros vamos a ir paso a paso revisando y vamos a hacer algunos ejercicios en base a ellas, ¿ya? Y en la clase siguiente, ahí vamos a simplificar en definitiva. Por ahora solamente nos vamos a centrar en hacer grupos, porque la simplificación usando mapas de Carnot se basa en la creación de grupos. ¿Cómo creamos los grupos? Ahora lo vamos a ver. Entonces, primero, como se dice acá, el proceso de minimización de una suma de productos estándar mediante los mapas de Carnot, una vez que se ha generado el mapa, se divide en 2 pasos. Primero, la agrupación de los unos, así que estamos trabajando con los unos, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver nosotros primero. Vamos a ver que lo que nosotros buscamos es formar, ojalá, los grupos más grandes posibles y al mismo tiempo la menor cantidad de esos grupos. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a tener, y esto es un adelanto, que por cada grupo va a haber un término. Entonces, si yo formo la menor cantidad de ellos, de los grupos me refiero, van a quedar menos términos. Y al mismo tiempo, si yo formo los grupos más grandes posibles, voy a cada término a reducirlo más. Todavía no sabemos cómo, ¿cierto? Pero esa es la relación que existe. Así que buscamos la menor cantidad de grupos, pero que al mismo tiempo sean los más grandes. ¿Ya? Y ahí con eso vamos a jugar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, cada grupo tiene que contener 1, 2, 4, 8 o 16 celdas. 32 si tuviéramos un mapa más grande también. Lo importante es que son potencias de 2. No se olviden de eso, ¿ya? Son potencias de 2. Muy importante. Vamos a ponerle algo por acá. Ya que perdí el color, vamos a ponerle otro color ahora. Vamos a poner un verde. ¿Por qué esto es verde nomás? No hay ningún verde interesante ahí. Ese verde. Ya, este verde me voy a quedar. Entonces, como les decía, muy importante, potencias de 2. Eso quiere decir que pueden ser grupos de A1, de A2, de A4, 8. No podríamos tener grupos de A6. No, serían inválidos. También los grupos de 3. Luego, este punto es como medio raro, pero vamos a verlo de una manera más simple, ¿ya? Cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo. Pero no todas las celdas del grupo tienen que ser adyacentes entre sí. ¿Cómo podemos ver eso? En realidad lo que nosotros vamos a hacer es formar grupos que van a ser regulares, van a ser cuadrados, imagínense que eso es un cuadrado, van a ser rectángulos, ¿ya? Rectángulos, ¿ya? Esa forma van a tener. Y de hecho estoy puro haciendo dibujos que no corresponden porque yo puedo hacer esto.
O puedo hacer esto. Déjeme ver si me acuerdo cuál era la tecla. No me acuerdo cuál era la tecla, así que voy a hacerlo acá. Ahora sí. Esto puedo hacer. Grupos así. Oh, miren, interesante. Grupos así, ¿cierto? Grupos así. Todos estos grupos son válidos, pero siempre que cumplamos con que sean potencias, celdas o potencias de 2 en realidad, los elementos que juntamos. 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? ¿Se entienden esos 2 puntos? Primer punto, los grupos tienen que ser de ese tamaño. Segundo punto es que en realidad tienen que ser formas regulares. Cuadrados, rectángulos, ¿cierto? Muy válido. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver que buscamos incluir en cada grupo el mayor número posible de unos, de acuerdo a la regla que tenemos acá. O sea, lo que yo les comentaba, ¿cierto? Vamos a buscar hacer los grupos más grandes posibles. Además, cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Esto es muy importante porque en realidad nosotros buscamos siempre cubrir todos los unos. Si por algún motivo no cubriéramos un 1, es como que lo dejáramos fuera de la función, lo cual sería totalmente incorrecto. Sería equivalente a borrar un 1 de la tabla de verdad. Así que mucho cuidado. Y por último, los unos que ya pertenezcan a un grupo van a poder estar incluidos en otro. Siempre que obviamente entreguen información nueva, que no sean, por ejemplo, perfectamente representados por otros grupos. Y ahora, para que pongamos esto un poco más en práctica, porque yo sé que estas reglas como que son medio extrañas de repente, vamos a resolver algunos problemas. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a partir con el A. Vamos a agrandarlo bastante, si total tenemos espacio aquí para agrandarlo. Ahí vamos a dejar las reglas para que ustedes las tengan a un lado. No se pierdan de las reglas. ¿Qué pasa con la manito? Ahí apareció la manito. Ahí está. Ya. Entonces, primero, vamos a tratar de formar los grupos más grandes posibles. Recuerden que si es que no hay nada, como es, por ejemplo, lo que pasa aquí, aquí y aquí, eso significa que hay ceros. Y no los podemos juntar con los unos, ¿no? Solo los unos y los ceros, ¿ya? Así que quiere decir que no podemos juntar nada ahí. Les pregunto yo a ustedes, ¿de qué tamaño es el grupo más grande que podemos formar? ¿Podemos formar un grupo de 8? ¿Sí o no? ¿Podemos? Es una pregunta por si acaso. No es una afirmación. ¿Podremos formar un grupo de 8? ¿De 8 unos? Y que cumpla esa regla, ¿cierto? Que sean cuadrados y rectángulos. No forma media extraña, o sea, no una L ni cosas así. Por ejemplo, esto no sería válido. No, porque eso no es un cuadrado o un rectángulo. Tampoco esto, porque alguien podría decir, pero yo podría formar un grupo así. Y tendría 8. No, pero eso no cumple, ¿ya? Ya, tú me dices máximo de 6, pero recuerda el punto 1. ¿Qué nos dice el punto 1? Nos dice que tienen que ser de 1, 2, 4, 8, 16. De 16 no podemos, porque de hecho para hacer un grupo de 16 tendríamos que tomarlos a todos, pero aquí hay ceros, así que no podríamos, ¿cierto? De a 8 es casi, pero nos faltó aquí uno, ¿cierto? Porque hay un 0. No pudimos, lamentablemente. Me encantaría haberlo hecho, pero no fue posible. De 4, ¿cierto? De 4 podemos. Y tenemos varias opciones porque podríamos, por ejemplo, formar algo así, ¿cierto? Sí, totalmente válido. Y luego, fijémonos en el caso de este 1 que está acá. ¿Qué opciones tenemos? Mucha atención. Lo podríamos dejar solo, totalmente válido, ¿sí? Podría quedar solo. Pero también podría quedar junto con alguien más. Podríamos juntarlo con él. Otra opción, válida también. No sé si será la mejor, pero válida. Podríamos hacer esto también, miren. Totalmente válido porque recuerden que el mapa tiene esa adyacencia, así que perfecto, funciona. Sin embargo, nosotros buscamos ¿qué cosa? Buscamos incluir en cada grupo, como dice acá, el mayor número posible de unos. Como buscamos el mayor número posible de unos, e incluso podemos repetir algunos, ¿cierto? Dice que los unos que pertenezcan a un grupo pueden estar incluidos en otro. Eso significa que yo podría hacer esto, miren. Para cubrir ese uno que está abajo, yo podría formar un grupo así. Imaginen que es un rectángulo y no habría problema en que este esté repetido, que aparezcan dos grupos diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad, como tengo en el grupo verde estos unos, ¿cierto? Que no están incluidos en el otro, es válido.
Y aquí tengo, por ejemplo, esos unos que no están incluidos en el otro. ¿Por qué lo menciono? Porque yo podría decir esto. Ah, entonces, ¿y si creo este otro grupo rojo? ¿Qué ventaja me entrega ese grupo rojo? En realidad ninguna, es totalmente redundante porque ya existe el grupo verde. Y de hecho, miren, podría crear este grupo acá. Pero yo digo, ¿qué nuevo me entrega ese grupo rojo? No me entrega nada nuevo porque los demás ya están, esos que están ahí ya están incluidos en el verde. Sería redundante. Así que, como nosotros buscamos simplificar, no incluimos grupos redundantes. Simplemente grupos que nos entreguen algo nuevo. Muy bien, Cristóbal. Ahora vemos qué nos falta, porque recuerden que aquí dice, ya, acá dice, cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Y podemos ver que tenemos dos unos que no están incluidos en ninguno. Están ahí solos, ¿cierto? Podríamos hacer varias cosas. Podríamos dejarlos a ellos así, ¿cierto? No sé si será la mejor opción. Podríamos juntarlos entre ellos. Miren, también funciona. Sin embargo, nosotros buscamos el grupo más grande posible. Así que efectivamente hacemos eso. Y ahí tendríamos las agrupaciones que nos llevarían a la función mínima. ¿Por qué? Porque usamos la menor cantidad de grupos posibles, 3, y además hicimos los grupos más grandes que pudimos. A pesar que en un momento determinado tengamos que cubrir, por ejemplo, un 1, nosotros buscamos el grupo más grande posible que cubra ese 1. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Se entiende? Recuerden, grupos de 1, 2, 4, 8, 16, siempre buscamos los más grandes, tenemos que cubrir todos los unos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Por si acaso esto con la práctica nosotros vamos asimilando el cómo formar los grupos y después se nos hace mucho más evidente, ¿ya? Así que por eso que estamos viendo paso a paso el cómo. Ahora vamos a otro, vamos a ir por acá. Acá tenemos otro problema. Y les voy a dar un tip, podríamos decirlo, un truco, como lo quieran ver, que nos ayuda bastante cuando tenemos muchas combinaciones o muchas posibilidades. Es centrarnos primero en aquellos que tienen menos opciones, los que no tienen ninguna opción incluso. Vamos a ver, ¿qué pasa con él? Este uno de acá, miren, que está en la esquina ahí relegado. ¿Él en realidad se podrá juntar con alguien? Uno podría decir, pero mira, se puede juntar con él. Pero no hay adyacencia. Recuerden que acá tenemos ¿qué combinación? 1, 1, 1, ¿cierto? En esa casilla, en esa celda. Y en la otra celda de acá tenemos ¿qué combinación? Tenemos el 1, 0, 1, 0. Cambian 2 bits, ¿cierto? No son adyacentes, así que no los podemos agrupar. Porque de hecho no se puede en la diagonal. Así que no, no se puede. Pero, ¿y con él? Menos, ¿cierto? Porque siguen estando en la diagonal. Y se puede comprobar obviamente que no son adyacentes. Así que lamentablemente, él queda solo. No tiene otra opción. Y de hecho, el compañero que está tan cerca pero a la vez tan lejos, también queda solo. ¿Sí? Es la realidad que les toca vivir, ¿no? Pero los otros, ¿qué pasa con ellos? Por ejemplo, veámoslo a él. ¿Se podrá juntar con alguien? De hecho, sí, sí puede, ¿cierto? Porque podría obviamente quedar solo, pero aquí nosotros buscamos el grupo más grande posible, que sería ese, un grupo válido, totalmente válido. Y nos queda cubrir ese uno, pero recuerden que nosotros siempre buscamos el grupo más grande posible. Y déjenme elegir un color azul. Así que lo juntamos con él. ¿Sí? Y esos serían los mapas. ¿Dudas? Ya, muy bien. Recuerden, ¿cuál fue la clave acá? Fijarnos en aquellos que tenían menos posibilidades, menos opciones. ¿Ya? Y de hecho, como les digo, ellos quedaron solos. No había mucha opción más allá. ¿Cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con este. Y de hecho vamos a hacer este primero. Quiero que ustedes vean este. ¿Cuál es la menor cantidad de grupos que ustedes podrían formar? Sí, dime, Andrea. Eh, ¿Qué sucede la próxima semana, Andrea? Yo supongo que sí, porque pensé que a lo mejor tenían algo, no sé, alguna semana especial. Ah, pero la verdad es que no sé por qué motivo.
Mira, si nos informaran algo relativo a eso, ahí, claro, si la suspenden no tendríamos clases, pero hasta donde yo sé, no habría ningún motivo especial, así que en principio tendríamos clases. Y de hecho me llama la atención, ¿por qué será que no tienen clase? Quizá tienen una semana como sin clase y cosas por el estilo, porque ahora varias universidades lo están implementando. Acá también, ¿o no? La semana como de noviembre. Sí, hay una semana de noviembre, pero no me acuerdo cuál es. Uy, yo estaba escribiendo algo y no lo escribí. Ah, muy bien, Pablo. Así me gusta. Ya, seguimos. La semana del 2 al 7 de noviembre, esa es. Muy bien. Pablo tiene buena memoria, no como yo que me olvido siempre, así que muy bien. Entonces, me decía, cierto, Alfredo, que dos grupos. Dos grupos según él. Vamos a ver, vamos a ver. La menor cantidad, y aquí nos vamos a fijar, como le decía yo, en los que tienen menos posibilidades. Él no se puede juntar ni con él ni con él, ¿cierto? Por lo mismo que veíamos en el caso anterior. Así que él, nuevamente, hay que quedar solo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con él. Quizá él tiene opciones, pero en realidad no tiene ninguna porque no se puede juntar con nadie, ¿cierto? Así que queda solo también él. Ya, pero ahora tiene que haber alguna opción, ¿cierto? Veamos el caso de él. Y él tiene dos opciones. Puede quedar solo o puede quedar con él. Nosotros obviamente vamos a buscar la opción que cubra y forme finalmente el grupo más grande posible. Y ahora se hace un poco más evidente, ¿cierto? Claro. Y ahora, como pueden ver, nos queda, ¿cierto? Esos dos unos. Los podríamos dejar separados o, de hecho, juntarlos, que es lo que más nos sirve acá. Y recuerden, no podríamos formar un grupo de A3 porque eso no cumple el punto 1 que tenemos acá a la izquierda, ¿cierto? Que dice que los grupos tienen que ser de potencias de 2. ¿Ya? Así que sería ese grupo. Nos quedaron 4. Y ahora viene el siguiente problema, que es el último que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y les pregunto yo, ¿cuántos grupos podemos formar acá? La menor cantidad. Mírenlo bien, porque este problema tiene como unos detallitos, en realidad como... Ya, o sea, podríamos hacer 4. ¿Cuál será la menor cantidad? Claro, Alfredo, grupos de uno. Hay veces que me han cuestionado eso, me han preguntado, oye, pero un grupo no puede ser de uno. Pero en realidad se consideran grupos de uno en este caso. Y de hecho, desde el punto de vista del lenguaje será válido, porque desde el punto de vista obviamente de circuitos digitales, y de hecho un conjunto puede tener un elemento, ¿cierto? Es válido. Grupo. De hecho, un conjunto podría no tener elementos, incluso. Me llama la atención ahora saber si es que era... Oh, hay muchas definiciones, después las miramos. Ya, me dicen 4, 3, pero recuerden esto, miren. Ya, por ahí va, estás muy cerca, pero miren, no se olviden de esto. ¿Por qué creen que les estoy mostrando este dibujito? Cara posterior. Porque los extremos, recuerden, están juntos, pero por la cara posterior del mapa, que el mapa es como una especie de esfera. Así que podemos formar algo así, miren. Ahí, ahí y ahí. ¿Y qué pasa ahora? Nos quedan solamente ellos. Dos grupos. ¿Se lo esperaban? ¿Sí? Recuerden que, claro, ¿se fijan? Están como juntos por detrás porque están pegados a los bordes. Entonces nosotros lo que vemos al final son esos cuatro unos en la cara posterior juntándose. Juntos en realidad. ¿Ya? Vamos a preguntar por acá si que se entiende. Yo eventualmente voy a hacer ese dibujo, una gráfica en realidad que la podamos rotar y que podamos verlo. Será interesante, ¿no? Así que no se olviden, cuando tengamos uno de los extremos, ahí nos conviene formar ese grupo de A4. ¿Cuándo podría no convenirnos? Por ejemplo, imaginemos que tuviéramos algo así, miren. Si tuviéramos eso, en realidad lo que haríamos sería esto, miren. Diríamos, formamos un grupo de A8, ¿cierto? Bueno, grupo de A8 y un grupo de A4, ¿cierto? El grupo azul y el grupo rojo, si es que fuera así, que no es el caso, ¿cierto?
Pero la mayoría de las veces, cuando tengamos que eso, los extremos con 1, podemos hacer eso. ¿Dudas? Quien sea que tenga dudas. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito más entonces cómo podemos formar los grupos? Ya. Muy bien, porque ahora lo que vamos a hacer entonces es... No, vamos a continuar el día martes, ¿ya? Continuamos el día martes y el día martes lo que vamos a hacer es ver cómo obtenemos finalmente las funciones, porque hasta ahora hemos hecho solamente grupos. Pero créanme, en mi opinión, esta es la parte más compleja. El obtener las funciones yo encuentro que es mucho más directo, ¿ya? Así que yo creo que en 15 minutos incluso ya están todos claros con eso y empezamos a simplificar, ¿ya? Así que les agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo martes. Espero que estén muy bien. Y voy a estar pendiente, obviamente, del martes, ¿ya? Que por algún motivo estaba como con la mente en otro lado. Pensaba como que era el lunes, ¿no? Como que era jueves, algo así. Estaba un poco perdido, ¿ya? Así que nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.